Hola público, seguro que cuando quieres enviar un gatito animado a tus amigos ya sabes que debes utilizar una imagen GIF, pero ¿conoces bien las diferencias y las limitaciones de todos los formatos de imagen de mapa de bits? Quédate que te lo cuento al detalle en el vídeo de hoy. A la hora de ponernos a diseñar, conocer las ventajas y las desventajas de cada formato nos ayudará a ser mejores en nuestro trabajo y a evitar algunos sustos. Ya sabemos que una imagen es un recurso que ante todo debe de ser versátil. Hablamos de una herramienta visual que vamos a poder usar para comunicarnos con nuestra audiencia. Con la llegada de las imágenes digitales, por fin podemos ajustarlas técnicamente a nuestras necesidades. Pero para lograr adaptarlas a lo que necesitamos, primero debemos entender cómo funciona la imagen digital. En este vídeo te voy a ayudar a conocer bien las diferencias entre todos los formatos de imágenes de mapa de bits. Los más conocidos y que veremos con algo más de detalle son JPG, GIF, TIFF y PNG. Pero antes, ¿tienes claro qué es exactamente un mapa de bits? Vamos a repasarlo muy brevemente. Las imágenes de mapa de bits, también denominadas como bitmaps, son imágenes rasterizadas formadas por una matriz de diminutos píxeles, donde cada píxel almacena un color determinado. Solo podemos verlo si ampliamos mucho la imagen, ya que desde cierta distancia el conjunto de píxeles parece unirse formando una imagen clara. Ya sabemos que los mapas de bits no cuentan con límite en el volumen de detalle que pueden incluir y pueden llegar a ser imágenes muy complejas. Sin embargo, a diferencia de las imágenes vectoriales o de los vectores, los bitmaps no pueden ampliarse sin perder calidad. Si aún no tienes clara la diferencia entre una imagen rasterizada y una imagen vectorial, tómate 10 minutos para ver el vídeo que te dejo por aquí. O por aquí. Por aquí. Las fotografías son el tipo de imagen de mapa de bits más común y, como os acabo de comentar, los formatos de imagen digital más comunes para almacenar este tipo de imágenes son JPG, PNG, GIF o TIFF. Pero, ¿qué quiero decir exactamente cuando hablo de formato de imagen digital? Los formatos de imagen digital son las formas en que se representan las imágenes para almacenarlas. Hablamos de formatos de digitalización y de cómo se almacenan digitalmente los píxeles que componen las imágenes de mapa de bits. Cada formato de imagen cuenta con su propia metodología para almacenar los píxeles y la información de la imagen. Todos cuentan con fortalezas, pero también con desventajas. Conocerlos al detalle nos ayudará a ser más eficientes desde los programas de diseño para obtener siempre el mejor resultado posible. Venga, vamos a conocer los formatos digitales de imágenes rasterizadas uno por uno. Arrancamos con el más conocido de todos, JPG, poca o mucha compresión de imagen. JPG es un acrónimo del nombre del autor del formato de imagen digital. Se trata de un comité especializado en el tratamiento de la imagen y de su calidad. El formato JPG utiliza un algoritmo de compresión con pérdida de datos. Este formato es capaz de almacenar hasta 16 millones de colores diferentes, pero comprime mucho las imágenes, lo que nos permite obtener tamaños de archivo muy ligeros y prácticos. Consigue comprimir hasta 100 veces los datos de la imagen en bloques de píxeles formando mosaicos. Un mismo bloque puede llegar a contener desde miles a millones de bits. Por eso las imágenes en JPG cuentan con diferentes niveles de calidad y de tamaño. A mayor compresión en el JPG, mayores serán las masas de color en la imagen para lograr menos peso. La gran ventaja del formato JPG es la compatibilidad. Se trata de un estándar internacional que es ampliamente compatible con cámaras, programas de imagen y otros software digitales. Esta ventaja, junto con su bajo peso, consigue coronar a este formato digital como el favorito de Internet. Por otro lado, el formato JPG da soporte a colores RGB, pero también al modo de color CMYK, así como a otros como escala de grises. Entre las desventajas que encontramos bajo el formato JPG es que no es editable. Cada vez que guardamos un JPG nuevo, la imagen va perdiendo calidad. Por eso, este formato debe utilizarse para distribuir contenido definitivo o final. Además, en imágenes con texto o dibujos lineales como logos o infografías, la pérdida de calidad puede ser francamente notable. Este formato tampoco soporta transparencias, por lo que cada vez que guardemos una imagen sin fondo, se le añadirá automáticamente un fondo en blanco. Vamos con el siguiente formato, GIF, 256 colores con los que jugar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un determinado GIF se veía algo pobre? ¿Te has sentido frustrado al exportar una animación o vídeo a este formato para comprobar que se perdía una gran cantidad de color? Este formato solo puede almacenar 8 bits de información. 8 bits equivale a un total de 256 colores, lo que siempre me recuerda a los videojuegos con los que crecí. Hablamos, por tanto, de un formato que solo es apropiado para imágenes donde esta limitación de colores no sea un problema. La gran fortaleza del formato GIF reside en la animación.
Podemos incluir imágenes animadas siempre y cuando se encuentren representadas bajo los 256 colores. Otra gran ventaja, a diferencia del anterior formato de imagen JPG, es que con GIF no se pierde calidad cada vez que editamos y guardamos la imagen. Además, este formato también permite transparencias. Eso sí, puede que no nos sirva para imágenes de alta calidad, pero el formato GIF consigue almacenar tipografías, logos o colores planos de forma muy ligera, algo que no pueden lograr tan exageradamente el resto de formatos de imagen. PNG, alta calidad y transparencia. Se trata de un formato de imagen que cuenta con una compresión sin pérdida de calidad. Además, supuestamente, consigue representar la completa gama de colores reproducible en medios electrónicos, sin limitaciones. Y otra fortaleza de este formato es que permite transparencias. Por lo que el formato PNG es claramente superior, pero no podía ser perfecto y también cuenta con una limitación muy importante. Los archivos almacenados en PNG tienden a ser archivos pesados o de gran tamaño, ocupando mucho espacio en el disco. Eso sí, ten en cuenta que existen dos tipos diferentes de PNG. PNG 8, que sí cuenta con limitación de colores, pero sí consigue aligerar el peso del archivo, algo similar al formato GIF, y PNG 24, que no cuenta con limitación de color, pero sí con el consiguiente aumento de tamaño. PNG es el formato ideal para almacenar imágenes sin fondo, así como imágenes que contengan textos, dibujos lineales o logos, es decir, imágenes que fueron vectores pero que necesitamos exportar como imágenes rasterizadas. Al exportarlas, contarán con mucha más calidad y definición almacenadas como imágenes rasterizadas bajo un archivo PNG que bajo un JPG. Además de su limitación de peso, el formato PNG también cuenta con otras dos desventajas. No admite imágenes bajo el modo de color CMYK, por lo que no nos será útil para mandar un archivo a imprenta, y el formato PNG tampoco soporta animaciones. Venga, vamos con el último formato de los 4 más importantes, el formato TIFF, alta calidad de impresión. Cuando necesitamos enviar una imagen rasterizada a una imprenta, la calidad es lo más importante. El formato TIFF es el formato de mapa de bits que prevalece en el sector gráfico. Fue desarrollado inicialmente por Microsoft y Aldus, aunque actualmente es propiedad de Adobe. Hablamos de un formato muy versátil y que no cuenta con una compresión agresiva. El formato TIFF es muy práctico, soporta el tratamiento de imagen por capas, por lo que vamos a poder almacenar más de una imagen en el mismo archivo. Ya sabemos que un arte final destinado a su impresión se debe almacenar bajo la extensión PDF. Bajo este documento vamos a poder incluir imágenes vectoriales, pero también imágenes rasterizadas. El formato TIFF, al ser un formato sin apenas compresión de imagen, es ideal para almacenar nuestras imágenes de mapa de bits bajo este arte final. Con este formato vamos a poder garantizar que se imprimen con la mayor calidad posible y sin compresión. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Quizás demasiada información de sopetón? Venga, por aquí te dejo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora sobre formatos de imagen. Utiliza JPG para los contenidos finales de tus diseños. Es un formato idóneo para publicar en web y en redes sociales. Incluso si se exporta en alta calidad y a 300 píxeles por pulgada, también puede ser un formato compatible con imprenta. Eso sí, recuerda que cada vez que lo modifiques y guardes el archivo, JPG va a ir perdiendo calidad. El formato GIF te sirve perfectamente para transferir tipografías en negro. No perderá nada de calidad ya que los 8 bits dan de sobra para ello. También te servirá para mandar un gatito animado a tus amigos. PNG es el formato más completo, no pierde nada de calidad y permite transparencias. Su paleta de colores no cuenta con límite, no obstante es un archivo muy pesado y que no es compatible con el modo de color CMYK o animaciones. Y por último, usa el formato TIFF solo para archivos destinados a impresión o cuando necesites almacenar una imagen a través de un sistema de capas. Vale, ¿qué conclusión podemos sacar hasta ahora? Pues que el formato a usar irá condicionado por el contexto. Como hemos podido comprobar, cada formato satisface una finalidad para representar la imagen digital. Todos cuentan con ventajas y sus limitaciones. Familiarizarte con ellos nos hará valorar mejor y más rápido qué formato es el más idóneo a utilizar en cada caso. Cabe mencionar aquí que además de los anteriormente citados, existen también otros formatos de imagen digital como RAW, BMP, PSD o WEB. Voy a mencionaroslos muy brevemente. RAW quiere decir crudo en inglés. Este formato almacena la imagen digital sin procesar. Contiene toda la información del sensor fotográfico, por lo que nos permite almacenar más información que la que podemos encontrar en otros formatos, como los datos de exposición o los metadatos de la fotografía y de cuándo fue tomada. Obviamente, esto condiciona a que la imagen cuente con un aumento de peso considerable. El formato BMP es un formato nativo de Windows, pero que cuenta con bastante compatibilidad. La imagen se forma mediante una parrilla de píxeles y su rango de colores va desde los 2 hasta los casi 17 millones. PSD. Se trata de un formato nativo de Adobe Photoshop, software que nos permite editar y alterar las imágenes rasterizadas. Cada vez hay más programas de diseño que permiten importar formatos de archivo con esta extensión. Y a todos los anteriores hay que añadir a un recién llegado, Web.
Se trata de un nuevo formato digital de compresión de imagen desarrollado por Google el pasado 2010 y que está centrado específicamente para el desarrollo web, aunque su uso de momento no está muy extendido. Público, pues ya estaría. Espero que no te haya resultado muy tostón el vídeo de hoy, pero ya verás cómo te resultará muy práctico conocer las fortalezas y las debilidades de cada formato a la hora de desempeñar nuestra labor como diseñadores gráficos. Y recuerda, si no quieres perderte mi siguiente vídeo de diseño gráfico, suscríbete y pulsa sobre la campanita. Sed buenos y no dejéis nada al azar. Hasta luego.